Hola chicos, buenas noches. Pues vamos a darle continuidad a ese ciclo de sesiones en modo virtual. Y pues en esta sesión de literatura vamos a tratar el tema de el modernismo. Ahora, en el tema anterior, que fue el concepto del realismo que permeó la segunda mitad del siglo XIX, pues hubo hechos históricos que permitieron colocar ese sentido de crudeza que estaba generando las sociedades industriales. Hablábamos sobre el pensamiento de Karl Marx, sobre el pensamiento de Darwin, y ahora viene a tener auge el pensamiento de Augusto Comte, ¿no? La idea de orden, progreso y paz viene plasmada en la filosofía del positivismo por Augusto Comte, y esa idea permea sobre todo en la centralidad de que el progreso es lo que nos va a llevar como tal a ese bienestar humano. Sin embargo, esa idea de progreso se ve situada en los avances propios de la industria, como tal la llamada modernidad. Ahora bien, hay un punto importante en el modernismo, movimientos importantes en el modernismo que cobran influencia, sobre todo de Francia, ¿no? El parnacionismo y el simbolismo. Pensemos, por ejemplo, en la metáfora del cisne de Charles Baudelaire, poeta maldito de francés. Charles Baudelaire tiene un poema que habla sobre el desencanto de la modernidad a modo de metáfora, situado en situado como tal en la forma del cisne, ¿no? Nos dice que en un estanque pasa un cisne nadando y que ese cisne se encuentra encantado, ¿no? Porque está disfrutando del espacio, de la naturaleza, de todo lo que le provee como tal su ecosistema, su alimento, ¿no? Esa pureza que ofrece como tal los espacios naturales. Y sin embargo llega a instaurarse ese sentido de progreso, ¿no? Llegan las grandes industrias. ¿Y qué pasa con el estanque donde nada el cisne? Pues poco a poco el estanque se va contaminando debido a que pues muchas empresas tiran ahí sus aguas residuales, van acabándose deforestando el bosque, expropiando los recursos naturales que proveen al propio cisne, hasta que el estanque se contamina, se seca y el cisne trágicamente termina muriendo, ¿no? Ese es el problema de la modernidad, ese desencanto que quiere plasmar Baudelaire viene bien heredado y da como tal origen al pensamiento modernista. Y tengamos en cuenta algo importante, ¿no? El modernismo es el primer movimiento literario propio ya de Hispanoamérica. Surge como tal en toda Latinoamérica, pero cobra mucha fuerza por el autor nicaragüense Rubén Darío, quien toma como insignia el color azul para poder plasmar una idea del modernismo, ¿no? Nos dice que el color azul simboliza el alto del cielo y lo profundo del mar, ¿no? Ese color azul que es una extensión de hacia arriba hacia abajo, ¿no? Y que plasma como tal ese sentido de inalcanzable, de infinito, de eterno, que parece ser que es la búsqueda de la segunda etapa de la modernidad. Ahora, el modernismo tiene mucha influencia francesa, demasiada, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, en la primera etapa del modernismo, esa tendencia afrancesada, que hereda sobre todo pues, los poetas hispanoamericanos, debido a que muchos de ellos se habían trasladado a París, Francia, y pues ahí conocieron, ¿no? En las tabernas, en los bares, en la vida bohemia, el sentido propio de la poesía en un sentido trágico, melancólico, triste, ¿no? Ahora, llega este movimiento bueno, se genera el movimiento modernista en Latinoamérica, y el modernismo tiene tres etapas importantes, ¿no? La primera etapa del modernismo está plagada de ese sentido afrancesado, ¿no? De ese extranjerismo que nada está disimulado. Por ejemplo, uno de los autores importantes de esta primera etapa del modernismo es Manuel Gutiérrez Nájera.
Manuel Gutiérrez Nájera tiene un poema que se llama La Duquesa de Hof. Sí, déjenme como tal mostrar aquí ese sentido afrancesado que tiene la primera etapa del modernismo, ¿no? Y que se ve bien plasmado en esta obra que se llama La Duquesa de Hof. En La Duquesa de Hof vamos a encontrar sobre todo muchos extranjerismos, ¿no? Esos extranjerismos vienen heredados de la lengua francesa. Incluso aquí en México tiene esa herencia francesa en el movimiento porfirista. Permítame, porque el gato anda, creo que ya quiere salir. ¿Qué pasó? Ven, sal. Está abierto. Ya, una disculpa. Primero, no sé editar videos y segundo, el gato ya andaba muy incómodo. El movimiento porfirista, Porfirio Díaz fue un general que participó, comandó las Fuerzas Armadas en la batalla del 5 de mayo de 1862 junto con Ignacio Zaragoza. Y tuvo un importante papel, bueno, un papel heroico, ¿no? Ese papel heroico le permitió como tal consagrarse dentro de la política o la élite importante de nuestro país, ¿no? Al grado en que se convirtió en presidente y mantuvo la presidencia por más de 32 años, ¿no? Aunque él en sus primeros discursos hablaba de la cuestión anti-reelección, o sea, no reelegirse, lo hacía, ¿no? Una tras otra. Incluso si tienen más interés sobre el proceso el proceso de este México de la reforma de Benito Juárez hacia la transición del México porfirista, está el Museo de los Hermanos Cerdán, ubicados en la 6 Oriente, en el centro de la ciudad de Puebla, y ahí como tal vienen incluso fragmentos, discursos del propio Porfirio Díaz, ¿no? Que dicta como tal la postura antirreeleccionista. Sin embargo, era una mentira, ¿no? Porfirio Díaz, aunque decía que era antirreeleccionista, manipulaba muy bien los sufragios para que estos dieran siempre a favor, ¿no? Incluso abatiendo como tal toda la posibilidad de renegados, ¿no? De rebeldes. Fue ya casi a principios de la primera década de 1900 cuando empiezan a surgir movimientos sociales que empiezan a contraponerse, ¿no? Antes de eso, pues tengamos en cuenta como tal el movimiento porfirista, ¿no? El movimiento porfirista lo podemos ver, por ejemplo, en ese sentido estético de la propia ropa, ¿no? Muy afrancesado, ¿no? Totalmente afrancesado. Un ejemplo muy claro, pues pueden ser los chaquetines que usaban los políticos que tenían una tendencia estética Francia, ¿no? Muy propia de las fuerzas élite perdón, de Francia, ¿no? Que eran los suavos. Entonces vamos a ver mucho simbolismo en la estética, en la arquitectura, que es herencia totalmente francesa, ¿no? Bueno, el movimiento de reforma, el movimiento del porfirismo empieza a decaer ya con la Revolución Mexicana. Esta revolución que viene liderada no solamente por Francisco Madero, ¿no? Sino que otros personajes importantes como el anarquista Ricardo Flores Magón, que por cierto tiene un cuento espectacular que se llama El Apóstol, si tienen oportunidad de leerlo, es un cuento muy diminuto. El modernismo como tal trajo consigo en su primera etapa esa tendencia afrancesada, ¿no? Bueno, les voy a mostrar como tal algunas palabras que vienen en la poesía de la primera etapa del modernismo, que es de Manuel Gutiérrez Nájera. Por ejemplo, ¿no? Dice tu perro Bob, ¿no? La duquesa de Hof. Vemos como tal ya ese respeto a la estructura lírica que por mucho tiempo, por ejemplo, en el romanticismo pues no se respetó, ¿no? Tampoco en el realismo, porque había más inclinación hacia la narrativa que hacia la lírica, ¿no? Y aquí en la lírica, por ejemplo, vemos aquí otra palabra, ¿no? Vemos que es un movimiento totalmente burgués. Por ejemplo, dice
este verso, ¿no? No es esta estrofa, no es la condesa de Villasana, condesa, ¿no? Hablamos de un estatus social. Caricatura ni la poblana de Enagua Roja, a una crítica a la China poblana, que Prieto amó. No es la criadita de pies nodosos, ¿no? Criadita, vemos esta periodización hacia la servidumbre, ni la que sueña con los gomosos, ¿no? Los elegantes en ese entonces, ni con los gallos de Micoló, ¿no? Nos damos cuenta, por ejemplo, aquí cita la griseta de Paul Lecoq, no baila Boston, ¿no? Y de las carreras de alto goce y los placeres de 5 o'clock. Estas palabras son extranjeras, ¿no? Es el extranjerismo que hereda la primera etapa del movimiento modernista. Ahora, el movimiento modernista tiene 3 etapas. La primera es esta, ¿no? La que es afrancesada, que es elegante y es burguesa. Y los temas centrales como tal son pues circunstancias que vive gente adinerada respecto a una vida a una vida llena de comodidades, ¿no? Ahora, por otra parte, viene la segunda etapa, en lo personal es mi etapa favorita, la segunda etapa del modernismo, que es totalmente profunda, ¿no? Es profunda, es oscura, abismal, tiene una tendencia por la retórica, por preguntarse, el propio autor juega como un entrevistador retórico, ¿no? Se hace preguntas a sí mismo que a la vez a uno le permite reflexionar sobre ideas o cuestiones ontológicas, ¿no? Como la vida, la muerte, la esperanza, el amor, ¿no? Aquí vemos como tal en insignia, pues sin duda a Rubén Darío y su obra Azul, que es una compilación de poemas y de cuentos muy hermosos. Y pues mi favorito siempre ha sido El pájaro azul. Es uno de mis cuentos favoritos, me vibra toda la piel cuando lo leo, porque tiene esa tendencia, ¿no? Al desencanto de la modernidad, a ese rebase del umbral en el cual la mayoría de los autores les da miedo mostrar, ¿no? Y Rubén Darío no se sonroja con hacerlo. El cuento del pájaro azul pues nos narra la historia de Garcín, ¿no? Un poeta loco que se la pasa creando poesía y versos muy hermosos, los cuales tienen un sentido de estética y de profundidad que sus propios amigos del Café Plombier le aplauden. Poco a poco se van dando cuenta estos amigos del Café Plombier que García es un genio para la literatura, para la poesía, pero no es un genio en el sentido sintáctico ni en el sentido gramático, ¿no? Sino en el sentido de que construye versos que reflejan como tal una tristeza, un vacío que tiene en su corazón. Bueno, hasta ahí me voy a quedar, pero nos damos cuenta de esa tendencia de profundidad, ¿no? Ya por último, pues tenemos la tercera etapa, que es denominada una etapa nacionalista. Esta etapa del modernismo pues está representada muy bien por Amado Nervo. Tenemos, por ejemplo, el poema de Suave Patria, ¿no? Y esta etapa del modernismo quiere darle mucho, recobra la tendencia simbolista de Francia, pero adaptado, ¿no? a nuestro país y condecora sobre todo la importancia, el amor que uno debe tener a la propia patria. Entonces son estas 3 etapas del modernismo. Hablamos de estos movimientos importantes de Augusto Comte, del movimiento porfirista, y pues ni hablar, ¿no? También aquí viene una idea muy importante del vitalismo, heredada por un filósofo alemán, nacido en 1844, muerto en el 1900, pues hablar de Friedrich Nietzsche, que es uno de los filósofos contemporáneos más importantes y que anuncia, ¿no? Sobre todo la muerte de Dios. En la filosofía nietzscheana hay una mención, ¿no? En la Gaia Ciencia y en el Zaratustra sobre la muerte de Dios. Ya esta muerte de Dios había sido también mencionada por Hegel en la fenomenología del espíritu, pero Nietzsche le da un sentido no religioso, ¿no? La muerte de Dios no significa que el Dios en el que crean o el que crea la sociedad, la humanidad, haya muerto literalmente, ¿no? Se haya, no sé, haya enfermado, sino que hace una metáfora de Dios como las verdades absolutas, ¿no?
Entonces cuando dice, hay una metáfora de loco, cuando el loco sale a la plaza pública con un farol en plena mañana y va gritando, busco a Dios, y toda la gente se va riendo de él, ¿no? Miren al loco, esta persona está loco. Y él va gritando, ¿no? Busco a Dios, busco a Dios. La gente se ríe y dice, a lo mejor se escondió como niño, ¿no? Como niño chiquito hay que buscar a Dios. La gente se está burlando, ¿no? Pero el loco con mucho sentido abate esos pensamientos de burlas, ¿no? Diciéndole que no lo saben, Dios ha muerto, ¿no? Y nosotros lo hemos matado, ¿no? Hay un monólogo muy interesante de loco ahí en la Galla Ciencia. También en Zaratustra, ¿no? En la parte, en los preliminares, habla del santo. Zaratustra baja de la montaña después de algo, ya no recuerdo cuántos años estuvo en las montañas, pero sí estuvo muchísimos años con su serpiente y su águila, ¿no? Y, y baja a la montaña a predicar la palabra del superhombre, ¿no? Y en ese traslado hacia el pueblo de la vaca de los 1000 colores, se encuentra el santo, ¿no? Y el santo le dice, no, no les prediques a los hombres, ¿no? Mejor alaba a Dios. Se despiden y Zaratustra dice que ese hombre no lo sabe, que Dios ha muerto. Entonces la frase de Dios ha muerto es ese deterioro de las verdades absolutas, ¿no? Que ya no hay verdades que nos permitan a nosotros como seres humanos a aferrarnos como tal a un sentido absoluto, ¿no? Porque si no hablamos de dogmas, si no hablamos de doctrinas y pues hablamos de esa búsqueda de rupturas hacia pensamientos impuestos, ¿no? Nietzsche es un filósofo que busca en el ser humano llevarlo a potencializar todas sus capacidades, ¿no? No en un sentido cognitivo, sino en un sentido espiritual. Dice que el hombre hace una metáfora, ¿no? En el propio Zaratustra sobre las tres transformaciones. Dice que el hombre inicialmente es un camello que va cargando la joroba de la sociedad y la falta de identidad, ¿no? Luego cuando se da cuenta que ese camello se cansa, se vence, ¿no? Muchos se quedan en camellos, varados en el desierto, sin un sentido, sin un camino, sin un propósito y cargando pesos que no les corresponden. Por otra parte, dice que cuando el camello está a punto de rendirse, hay una fuerza importante, ¿no? Que se llama vitalismo, y ese camello se transforma en león, ¿no? El león que quiere devorarlo todo, ¿no? Que quiere conquistar, quiere apoderarse, quiere apropiarse de todo el terreno, ¿no? Porque es un depredador. Ese sentido de vida, ¿no? Ese éxtasis de vida que se nos da a nosotros como seres humanos y que nos permiten realmente llevar a cabo ese sentido de vida, ¿no? Plasmado en las acciones que fragmenta totalmente lo que éramos antes, ¿no? Se pregunta Zaratustra, ¿y qué tiene de diferente, qué hace mejor a un niño que a un león? Porque la tercera transformación es el niño, ¿no? Pues el niño como tal es el sentido de la inocencia, pero el sentido también de la libertad, ¿no? Ese sentido de que no existe un temor, un miedo de lo externo, ¿no? Sino que es esa búsqueda y apropiación y el ejercicio de la propia libertad, lo que simboliza el niño. Todo este pensamiento del vitalismo también viene influenciando al sentido del progreso en el positivismo, y pues también viene influenciado como tal en el movimiento modernista. Bien, pues esto es un panorama general de lo que es el modernismo. Eso es todo de la sesión. La próxima sesión hablaremos sobre las vanguardias, tienen sus variantes, ¿no? Pero por lo mientras, pues concluimos con el modernismo.